1975, la Ciudad de México se conmocionó por un siniestro. Se estaba quemando la casa Boker, el ruido de las sirenas, el trajinar de los bomberos y sobre todo la multitud que se acercaba a ver el lugar. Bueno, pues eran todo un espectáculo. Estamos hablando de un edificio emblemático, estamos hablando de un edificio que se había convertido en algo así como un signo urbano por excelencia. El edificio Boker estaba siendo destruido por las llamas. Nuestra leyenda urbana nos habla hoy justamente del escenario de esta casa, de esta empresa que acaba de cumplir 150 años de instalada en México, la Casa Boker. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Tengo el placer de estar con Klaus Boker. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros en Leyenda Urbana, pero esta vez cumpliendo 150 años. Muchas gracias. Sí, efectivamente, 150 años se dicen fácil, ¿no? Sí. Pero todo lo que ha vivido la compañía en estos 150 años, pues es digno de todo un libro. Desde 1600 o casi 1500 tenemos documentos de que la familia forjaba herramientas, primero con la fuerza del río, ¿sí? Y cuando se inventó la máquina de vapor, bueno, la producción se aumentó y ya no había mercado suficiente en Europa. Entonces fue por lo que el tatarabuelo mandó a sus hijos a varias partes del mundo, entre ellos a Roberto, a Nueva York y luego a México. La Casa Boker tuvo 3 efemérides el año pasado: 150 años de la llegada a México, 115 años de la construcción de este edificio emblemático y 40 años de aquel incendio que casi desvanecía la ilusión de tener un edificio de una belleza tan singular. En el recuerdo estaba la llegada a México de las máquinas de coser Singer, la llegada a México de las máquinas de los carros de vapor Studebaker y también la llegada a México de las primeras máquinas de escribir conocidas como Underwood. La Casa Boker, un emblema fundamental en los hitos del centro histórico de la Ciudad de México. Este edificio desde 1900, uno de los edificios más hermosos, costosos, inaugurado por Porfirio Díaz además. Sin duda es uno de los mejores edificios del centro histórico. También hay que reconocer que cuando lo hizo el bisabuelo Roberto, pues creo que gastaron todo el dinero habido y por haber. Realmente no sé por qué decidió hacerlo tan bonito, pero yo creo que también fue su sentido por la estética. Y había visto los edificios de comercios importantes en Nueva York, en Chicago, ¿sí? Que son muy del estilo de este edificio. Y bueno, quiso hacer una cosa en grande. ¿Pero por qué? Porque había tenido éxito en la otra esquina, ¿sí? Que había puesto inclusive algunas sucursales aquí en el centro histórico. La raíz hay que ubicarla en un poblado alemán llamado Reinsfield, muy cerca de las ciudades de Colonia y de Düsseldorf. En este marco, la familia Boker había creado todo un consorcio en relación con la fabricación de herramientas, básicamente dentro del escenario de la industria metálica. Pero básicamente también estamos hablando de cuchillos, de tijeras, de navajas de afeitar, y que en su momento, bueno, pues había inundado con sus mercancías Europa Oriental. En este marco, de pronto, llegaría la revolución industrial, llegó el momento en que los Boker tenían una sobreproducción y decidieron enviar a 4 de sus integrantes a diversas partes del mundo. Uno de ellos se fue a Buenos Aires, donde se abriría una sucursal. Otro se iría a Moscú, donde también se abriría otra sucursal, y finalmente 2 se irían a la ciudad de Nueva York, entre ellos Roberto Boker. Bueno, eran 2 hermanos los que llegaron en el año de 1862.
a los Estados Unidos en un escenario en que se iniciaba la guerra civil, la guerra de secesión, y naturalmente, bueno, pues fue muy difícil instalarse y sobre todo sostenerse, a pesar de la novedad de las mercancías de importación, a pesar de la novedad del acero damasquino que se utilizaba, con lo cual le daba una fortaleza tremenda a las tijeras, a las navajas de afeitar. Bueno, la casa necesariamente tendría que naufragar. Así, en 1865, Roberto Boker deja a su hermano para una situación, vamos a decir, de recuperar lo poco que se pudiera, y él se embarca rumbo a La Habana, y de La Habana viene al puerto de Veracruz. En aquel entonces, 1865, no estaba todavía terminado el ferrocarril México-Veracruz, de tal manera que la travesía se haría a través de diligencia. Estamos hablando de 12 horas intensas de ir cambiando y cambiando y cambiando la diligencia para llegar después de esas largas jornadas en una semana a la Ciudad de México. Tampoco era fácil el asunto. Para empezar, Roberto Boker no hablaba una palabra de español, pero tenía una ventaja. En ese momento estaba el imperio de Maximiliano, en consecuencia, pues no solamente se hablaba el francés, sino también el alemán como segunda lengua europea. Bueno, pronto se instalaría la primera casa Boker en la esquina de lo que era la calle de la Cadena y la calle del Espíritu Santo, que hoy se conocen como Venustiano Carranza e Isabel la Católica. Ahí se empezaría la importación de productos de Alemania. La novedad hizo que la gente, a pesar de la circunstancia difícil, la guerra civil que vivía el país, bueno, pues empezara a acercarse hasta el punto que llegaría ya a finales del siglo XIX, llegaría a ser mucho más intensa la demanda que la oferta. Entonces se pensó en un nuevo local. El bisabuelo, de hecho, vino con la máquina Singer en la mano a México. Y la comercializó en México con gran éxito. Pero era también la empresa una filial de o corresponsal de una aseguradora, ¿sí? Entonces había una variedad impresionante de productos. Qué y curioso. teníamos un catálogo que se editaba mensualmente con un tiraje muy elevado, y como un catálogo de hoy en día, pero imagínate, hace 100 o más de 120 años, ¿sí? Era algo totalmente novedoso. Pues muchísimas gracias, Klaus. Felicidades Gracias a ustedes, por sí. estos 150 años. Gracias. En 1898, don Roberto Boker había adquirido 4 predios ubicados una cuadra al norte de donde estaba el negocio original. En este lugar estaba, o alguna vez estuvo, el Hotel de la Gran Sociedad. Ahí estaba también el famosísimo Café de la Gran Sociedad, que era uno de los sitios preferidos por los que entonces se les llamaba cabezones, es decir, intelectuales. Ahí estaba desde Guillermo Prieto hasta Ignacio Manuel Altamirano, degustando pues, pero sobre todo disfrutando de la tertulia, de la plática intensa, a veces del debate. Pero ahí, en el Hotel de la Gran Sociedad, se había cometido un crimen deleznable en el año de 1850. Se había asesinado a puñaladas al diputado liberal Juan de Dios Canedo. Este crimen había horrorizado, pero también indignado a la sociedad, que no paró hasta que no se viera el desfile de los hombres que habían cometido el crimen. Vamos a pasear por la ciudad y llevarlos finalmente al cadalso. Pero ahí estaba también el portal, en otro de los predios, el portal del Águila de Oro. Bueno, tirado todo esto, finalmente se buscaría la construcción de un edificio verdaderamente impresionante. En su momento, el más elegante, el más lujoso de la Ciudad de México. Durante 14 meses se realizaría la obra. En la cimentación se encontrarían, después de escarbar profundamente para, sostener el coloso de 3 pisos, se habían encontrado vestigios arqueológicos y al mismo tiempo, bueno, pues empezaba una de las más, yo diría, soberbias construcciones de la Ciudad de México. ¿Quiénes llegarían a la escena?
dos arquitectos de Nueva York de nombre de Lemos y Carles. Ellos tenían como credencial haber construido los almacenes Macy, que todavía funcionan allí en Nueva York. Pero curiosamente, la construcción se haría en un escenario que pareciera que estaba justamente ubicada en la ciudad de Nueva York. Y ahora tengo el gusto de presentar a Pedro Boquer. Muchísimas gracias. ¿Se sabe por qué escogieron un árbol? En 1614 nos dan la autorización para usar el árbol, el arbolito, digamos, como la marca para la herramienta que se fabricaba, ¿no? Probablemente porque el árbol estaba delante de un edificio, más bien de la fábrica, digamos, ¿eh? Ya. Y entonces, pues desde 1614 se usa la marca y no sabemos mucho de 1614 hasta 1810, digamos. Eso no es que esté vacío, pero sabemos los nombres de quién eran nuestros antepasados, pero no sabemos a ciencia cierta más detalles, más anécdotas o de este tipo de cosas, ¿no? La construcción de la obra la realizaría el ingeniero mexicano Gonzalo Garita. Él fue el mismo que cimentaría años después el edificio conocido como el Palacio de Correos, un edificio que se mantiene incólume al paso de terremotos y demás. Bueno, este edificio tiene una serie de características interesantes. Por ejemplo, se usó doble vidrio para cerrar las ventanas. Estamos hablando de vidrios que fueron traídos de Bélgica, pero lo interesante del caso es que la intención era que el doble vidrio, bueno, aislara al edificio de los fríos invernales, cuando en México no teníamos esa característica. Al mismo tiempo se incluyó calefacción dentro del edificio, cosa que tampoco era necesaria en nuestro país. Como sea, este edificio está al margen de los ruidos por el doble vidrio del centro histórico de la Ciudad de México. Se empleó en su interior tanto mármol como granito proveniente de Italia. Estamos hablando también de que el cemento fue traído de Alemania, pero ¿qué aportó México? Bueno, pues ni más ni menos que la cantera, es decir, lo que da la fachada, que viene en un color perla desde Pachuca. También estas columnas de carácter jónico se utilizaron con materiales traídos de Nayarit. Un edificio que desde el principio asombró a la Ciudad de México por los ojos que tiene, por su mirador impresionante y sobre todo por la belleza y la armonía arquitectónica. 3 pisos para un negocio que estaba verdaderamente entrando al gusto de los habitantes de la Ciudad de México. Aquí había, decíamos, desde en su momento herramientas de todo tipo, había también todo tipo de materiales. Por ejemplo, estamos hablando de elementos, pedazos de lo que serían los coches tirados por caballos, había los propios coches, había también en su momento los primeros carros de bomberos y al mismo tiempo también podemos hablar de una gama importante de herramientas de acero, desde cuchillos hasta tijeras. Por ejemplo, aquí llegarían como la gran novedad las tijeras alicatas, que, bueno, pues sirven para cortar las uñas de los pies. Ya sabes, está en todos los puestos de periódicos la nueva revista central del mes de marzo. George Clooney, casado, feliz y perfecto. No te la puedes perder, la revista central. Editorial Azteca y Editorial Porrúa les presentan el libro Mis años con Electra, de Hugo Salinas Price, quien cuenta pues sus experiencias, anécdotas, reflexiones y enseñanzas durante los años que estuvo al frente de la empresa. Así que ya sabes, está en Círculo Editorial Azteca y Editorial Porrúa. Recién llegado a México, el húngaro judío Guillermo Kahlo, padre después de la famosísima pintora
Frida Kahlo le encomendarían un trabajo de fotografía, quizás uno de los primeros importantes que tuvo en su vida. Estamos hablando de que don Roberto Boker le encarga llevar desde el principio hasta el final la construcción, es decir, ir creando la bitácora de cómo estos 4 terrenos se transforman en el edificio que sería llamado Casa Boker. La inauguración se realizaría el 3 de julio del año de 1900. Ahí estaba el presidente Porfirio Díaz, ahí estaba Guillermo Kahlo tomando la escena solemne en que un grupo de alemanes estaba atestiguando el corte del listón. De estas fotografías, pues no solamente se conservan algunas, sino que además se plasmaron en un libro donde, bueno, pues se ve la epopeya de cómo se fue construyendo, cómo se fue realizando este edificio emblemático. ¿Qué es lo que vendíamos? Digamos en 1880, mucha herramienta para minería, agrícola, de todo tipo, ¿no? Para 1897, 98, ya no cabía lo que se vendía, ya no cabía en la tienda que se tenía aquí a una cuadra, y abrieron 2 sucursales aquí en el mero centro para vender cosas ya diferentes, ¿no? Entonces empezaron a buscar, en primero una bodega en donde tuvieron un espolón de ferrocarril, que lo tuvimos ahí junto al Palacio Negro en Lecumberri. Después un terreno o un edificio para poner, digamos, la casa matriz. Sí. Encuentran y buscan primero un edificio, encuentran aquí 5 edificios en mal estado, de poco valor arquitectónico, y demuelen eso y mandan a hacer el diseño. Toda esta estructura está hecha en Filadelfia, ¿sí? Y viene remachado, como ustedes lo pueden ver aquí, eso está remachado. Ya venían prefabricadas y aquí ya nomás se remacharon y se armaron, digamos, ¿no? La novedad de la Casa Boker en las calles de hoy, Isabel la Católica y 16 de septiembre, era no solamente la variedad de los artículos que venían, todos de importación, sino que además, bueno, pues había una fila de mostradores que llevaba hacia la escalera central, una escalera impresionante por su belleza. Bueno, resulta que la gente, por alguna circunstancia, no se atrevía a subir la escalera. A pesar de que en el primero y en el segundo piso había exhibiciones de lo mejor que tenía la casa. La gente llegaba y se quedaba ahí. Finalmente, ante esa situación, en 1908 se decidió vender la escalera al gobierno de Veracruz. Usted la puede encontrar exactamente en el Palacio de Gobierno que está allá en Jalapa. Se había terminado pues esta impresionante introducción hacia el interior de la casa. Pero bueno, finalmente esta empresa resistiría una serie de situaciones difíciles. Por ejemplo, toda la guerra que hubo, la guerra interna, la guerra civil de la Revolución Mexicana. Estamos hablando también posteriormente de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente llegaría la Gran Depresión en el año de 1929 y finalmente, bueno, pues habría un escenario en que se afectaría la Casa Boker por la Segunda Guerra Mundial. Durante 5 años, de 1943 a 1948, el gobierno había tomado la empresa por ser de alemanes. Muchos alemanes habían sido apresados en la situación en que México entraba en conflicto con el eje, es decir, Alemania, Japón, Italia. Y bueno, pues los Boker no fueron llevados a ningún lugar, pero finalmente la tienda sería intervenida. El gobierno tomó el control de ella y en 1948 se le regresaría a sus auténticos propietarios. Mi bisabuelo cuando, en época de Maximiliano todavía, quiso vender en Toluca, lo acompañó la caballería real austríaca de aquí hasta la Marquesa. Dice uno, híjoles. Luego, en época de Juárez, como vendían ya herramienta para minería, y no había forma porque había pues guerrillas en el camino, en el Bajío,
tuvo que hacer el viaje México, Puebla, Veracruz, embarcarse a Tampico y subir para llegar a Zacatecas, a Guanajuato. Y de regreso igual, dice uno, imposible pensar eso hoy, ¿no? Hoy agarramos un coche y vamos en 3 horas o 4 horas a esos lugares, ¿no? Entre las muchas anécdotas que tiene a lo largo de tantos años la Casa Boker, está el momento en que don Porfirio, el presidente de la República, llega al frontispicio para hacer la inauguración solemne y se encuentra con un águila, el águila desplegada, que era símbolo de su gobierno, y entonces dice que él no podría pasar ese dintel en virtud justamente de que sería en alguna forma un ultraje, y entonces el águila fue quitada. Pero también resulta que en Alemania se patentó un instrumento para poder arquear la madera, y entonces llegarían a México las primeras sillas de bejuco, aquellas que en su momento llegaban a las salas de principios del siglo, de mediados del siglo XX, pero también estamos hablando de las mecedoras. La Casa Boker vendía como si fuera pan caliente esta mercancía. Afortunadamente, desde mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá, y también yo y mi hermano y yo, hemos juntado documentos y tenemos bastantes documentos de la historia de la familia, de la ferretería, de todo esto. Y a raíz de haber cumplido 150 años, dije, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer una exhibición. Yo colecciono herramientas manuales desde hace muchísimos años, desde que empecé a trabajar aquí hace un rato. Y aquí te hemos exhibido, está abierto al público con mucho gusto y los invitamos a que pasen. Tenemos a 2 personas que con mucho gusto, o sea, vendedores de la tienda que les ha encantado presentar esto, porque pues, digo, yo con mucho gusto también los guío, les enseño las cosas, ¿no? Pero realmente tengo que estar trabajando aquí, ¿eh? Son tesoros de la familia Boker. Así es, son tesoros, exactamente. Son tesoros nuestros y que las coleccionas con cariño y le tienes una relación muy cercana, ¿no? Porque siempre he buscado herramientas vendidas por la empresa, ¿no? Y he encontrado bastantes, ¿no? Desde el teléfono, de esos que nomás descolgabas, ya estabas comunicada con la operadora, ¿no? Entonces ese tipo de cosas como son muy, muy bonitas. El agua había caído durante día y noche hasta el punto de llevar algunos lugares hasta 1 metro de profundidad. En este marco, el centro histórico no se salvó. La Casa Boker conserva fotografías de hasta dónde llegaba el agua. Se improvisaban tablones, se improvisaban tabiques a manera de, vamos a decir, de pasillos, pero también cuando había lugares que era muy difícil que se podían cruzar porque el agua llegaba a más de medio metro, entonces se alquilaban personas que llevaban en andas, es decir, de caballito, a las señoras para que pasaran de una acera a otra. La tarifa era de 50 centavos. Pues hemos pasado otros ratos menos buenos, como en 1951, la gran inundación de toda esta parte de la ciudad, que fue pues realmente grave durante varias semanas, pero muchas semanas, todo era impasable aquí esta parte. Me acuerdo que nos traían me acuerdo que nos pusieron botas que nos llegaban hasta la rodilla y que aún así el nivel del agua era más alto, entonces pues obviamente estábamos, el charco estaba adentro y era agua de drenaje, ¿no? Fluvial. ¿Cuántos tenías cuando esa... Como 9, 10, 9 años. Sí, ¿no? Ese fue un momento pues difícil, ¿no? Dueña de colosales almacenes en el rumbo de Lecumberri, la Casa Boker conserva en su almacén pequeñito de recuerdos, vestigios del incendio de 1975. Ahí están, por ejemplo, herramientas cuyo estuche fue achicharrado en tal forma que las apresó. Pero estamos hablando de que después vendría una situación diferente en el país, después de
que México había entrado a la Segunda Guerra Mundial, se inició un proceso de sustitución de importaciones y entonces la Casa Boker se convertiría ya no en la tienda por excelencia de importaciones europeas, principalmente alemanes, sino en una ferretería que es lo que se conserva hasta nuestros días. El edificio fue reconstruido totalmente, hubo la presencia de 2 arquitectos mexicanos que le darían estrictamente la fisonomía hacia el interior. La fachada se conserva absolutamente intacta. Un momento muy difícil, el más difícil fue en el año de 1975 del incendio y tuvimos pérdida total, ¿no? Afortunadamente estábamos excelentemente bien asegurados, con cifras actualizadas y todo eso, y que eso pues hizo que pudiéramos seguir el negocio un rato después, porque había que reestructurar todas las columnas. A raíz del incendio que sufrimos, dijimos, vamos a reducirnos a lo que realmente sabemos. Herramienta, cuchillería, todo tipo, herramienta para cualquier oficio, y cuchillería pues también, ¿no? Dejamos de vender todo lo demás. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Nosotros seguimos aquí en Leyenda Urbana. En 1912, a los 69 años, moriría don Roberto Boker. Sin embargo, la tradición se mantiene intacta a través de 4 generaciones. Ahí está el apellido, pues, conservando esta maravillosa tienda que verdaderamente es uno de los grandes alicientes para la memoria. Ahí está el recuerdo de los sidecar que llevaban las mercancías, es decir, el carro que iba acompañado de una motocicleta, que llevaba las mercancías a las casas, las lujosísimas camionetas que también tocaban pues con el recuento de lo que se había comprado. La Casa Boker, 150 años de presencia en México, pero sobre todo un edificio que se volvió parte íntegra, digamos que es como parte fundamental del centro histórico y desde luego de todos los que habitamos en la Ciudad de México. Gracias por haber estado con nosotros en esta Leyenda Urbana. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente en Canal 40, Proyecto 40, 21 a 30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.